qué sería que se le perdió la clase? Capaz se le fue a la nube o grabó ahí Bueno, porque la hija de Pim sabe grabar ahí. entonces ahí tenemos el contexto de la organización, la parte de liderazgo, la planificación, soporte y la operación de lo que es la norma ISO 22000. Muy ligada al tema de HACCP, también lo que es PPRs, prerequisitos. Tema de todo trabaja también el tema de trazabilidad. Evaluación, desempeño, mejora. ¿Ya? Entonces, como prólogo introductorio, sabemos que la Organización Internacional ISO, sí, es de la Organización Internacional de Normalización, ¿sí? Es una organización mundial de organismos nacionales de normalización. El trabajo de preparación de todas estas normas internacionales se lleva a cabo por medio de comités técnicos de la ISO, cada organismo miembro del interesado, en un tema el cual ha establecido el comité técnico tiene el derecho a tener representación de dicho comité. Entonces, la norma ISO se hace por medio de un comité técnico a nivel internacional y en bajo cooperación, ¿no? Entonces, aquí tenemos la introducción. Dice, la adopción de un sistema de gestión de inocuidad de los alimentos. Sí, esta es la norma completa del sistema de gestión de inocuidad de los alimentos. Es una decisión estratégica para una organización que puede ayudar a mejorar su desempeño global en inocuidad de los alimentos. Los beneficios potenciales para la organización que implemente un sistema de gestión de inocuidad basado en este documento son tener la capacidad de proporcionar constantes alimentos, productos y servicios inocuos que cumplan con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. Entonces, aquí es donde queremos, con esta norma o certificación, garantizar el tema de la inocuidad. Abordar los riesgos asociados con sus objetivos. Aborda riesgos porque justamente se conecta con un sistema HACCP también. Entonces, ahí se aborda todo lo que es riesgos, análisis, peligros, puntos críticos de control. Entonces, también tiene mejoras y acciones correctivas. Tener la capacidad de demostrar la conformidad con los requisitos específicos del sistema de gestión de inocuidad. Ya. El enfoque basado en procesos permite organizar, planificar sus procesos y sus interacciones. También maneja un ciclo PHBA, ¿sí? A una organización asegurarse a sus procesos cuenten con recursos, se gestionen adecuadamente y también que se identifiquen oportuna y mejorando al actuar consecuencia. Ya. Vamos a trabajar principios de gestión de la inocuidad de los alimentos. La inocuidad de los alimentos se refiere a la presencia de peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos en el momento de consumirlos y gestión del consumidor. Los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos se pueden presentar en cualquier etapa de la cadena alimentaria. Por lo tanto, es indispensable tener un control adecuado a lo largo de esta cadena. La inocuidad de los alimentos se asegura a través de la combinación de esfuerzos de las partes que participan en ella. Este documento entonces especifica los requisitos de un sistema de gestión de inocuidad, sus elementos clave y cuáles tendremos que ampliar para ser reconocidos. Entonces trabajamos con comunicación interactiva, gestión del sistema, programas de prerequisito, principios de análisis de peligros, puntos críticos, control, los HACCP. Entonces está muy ligada y trabajan conjuntamente lo que es ISO 22000 y HACCP. Además de este documento, los principios de la ISO más comunes son enfoque al cliente, liderazgo, participación de las personas, enfoque basado en procesos, mejora, todas decisiones basadas en evidencias,
sea, siempre hay que estar registrando todas las normas de inocuidad, de calidad, se basan en el registro, en la evidencia, en las que tenemos que validar. Gestión de las operaciones, de las relaciones, perdón. Entonces empezamos con la primera parte que sería el enfoque basado en procesos. Ya. El enfoque basado en procesos implica la definición y gestión de la inocuidad de los alimentos y la dirección estratégica de la organización. La gestión de los procesos y el sistema en conjunto que puede alcanzar mediante el uso del ciclo PHBA. Ciclo: planificar, hacer, verificar y actuar. Establecer los objetivos, planificar, establecer los objetivos del sistema de sus procesos, proporcionar los recursos necesarios para alcanzar los resultados, identificar y abordar riesgos de oportunidades. Hacer: implementar lo que se planificó, verificar, monitorear, dar seguimiento cuando sea aplicable, medir los procesos, así como los productos y servicios resultantes. Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño conforme sea necesario. El pensamiento tiene que ser basado en riesgos porque estamos analizando todo lo que es análisis, riesgos, peligros que tenemos, que se puede tener cuando se procesa un alimento, pero el hecho es controlarlos, el hecho es eliminarlos, monitorear cada riesgo, cada acción para que no tenga, para asegurar y garantizar la inocuidad. El pensamiento basado en riesgos logra un sistema de gestión de inocuidad muy eficaz. En este documento, el pensamiento basado en riesgos se basa en los niveles y más o menos aquí tenemos los ejemplos, cómo está descrito. Gestión del riesgo organizacional. Es el efecto de la incertidumbre y dicha incertidumbre puede definir efectos positivos o negativos en el contexto de gestión de riesgos organizacional. Una desviación positiva surge. El riesgo puede proporcionar una oportunidad, sin embargo, no todos los efectos positivos de un riesgo tienen oportunidades como resultado. Análisis de peligros, procesos operacionales. En la anterior clase trabajábamos el tema de HACCP y veíamos que los puntos críticos se ubicaban a lo largo del proceso y que teníamos que definirlos en ese largo del proceso. Entonces, si aquí también trabajamos con HACCP, también analizamos peligros, riesgos y ubicamos puntos críticos. El concepto de pensamiento basado en riesgos aplicado en lo de los principios en HACCP a nivel operacional está implicado en este documento. ¿Ya? Las etapas subsecuentes del HACCP se pueden considerar como las medidas para prevenir peligros o reducir los peligros a niveles aceptables que puedan asegurar los alimentos sean inocuos en el momento del consumo. Entonces, las decisiones en la aplicación HACCP deberían basarse en la ciencia, no tener prejuicios y documentarse. Debería incluir cualquier suposición de la clave de la toma de decisiones. Entonces, este cuadrito se ve muy explicativo en todo lo que es HACCP, en todo lo que es el ciclo PHBA, ¿ya? Y cómo actuamos con toda la validación de peligros, con todas las medidas de control. Tenemos un plan de control de peligros. Vamos a verificar todo esto. Entonces, seguimos todo este ciclo, ¿sí? Planificar, contexto de la organización, liderazgo, planificación, soporte. Hacer la parte operativa y evaluación del desempeño y la mejora. Acciones correctivas que nosotros vamos a aplicar en cuanto a este sistema de análisis de peligros. Entonces, aquí tenemos toda la actuación del HACCP y de la ISO. 4. Relación con otras normas de gestión. La norma ISO
dice que por sus siglas en inglés, ¿no? El objetivo de HLS, dice, ¿ya? Es mejorar la alineación de las normas del sistema de gestión ISO. Este documento permite a la organización usar un enfoque basado en procesos, ciclo PHBA y el pensamiento basado en riesgos para alinear al sistema de gestión de inocuidad, requisitos de otros sistemas de gestión de apoyo. Este documento, al principio básico, marco de referencia de gestión de inocuidad, establece los requisitos específicos para tal. Para organizarnos a lo largo de la cadena alimentaria, se puede usar junto otras normas relacionadas. Además, la ISO de la familia incluye en la serie de prerequisitos ISO TS 22002 para otros sectores específicos de la cadena alimentaria. Requisito organismos de auditoría y certificación, trazabilidad. ¿Cuál es el alcance de esta norma? Ya. El alcance de esta norma, como arrancamos con el tema de PHBA, entonces planificar, implementar, operar, mantener y actualizar el sistema de gestión de inocuidad. Entonces siempre hay que estar manteniendo y operando este sistema para proporcionar productos y servicios que sean inocuos. Demostrar conformidad con los requisitos legales y reglamentarios aplicables en la materia de inocuidad de alimentos. Evaluar y valorar requisitos de inocuidad de los alimentos acordados mutuamente en el cliente, demostrar conformidad, comunicar eficazmente los temas relacionados a la inocuidad, asegurar conformidad de la organización con su política de inocuidad, demostrar conformidad de las partes interesadas y pertinentes. Buscar certificación o registro del sistema de gestión de inocuidad, un organismo externo, o realizar una autoevaluación o autodeclaración de la conformidad con este documento. Sí, si no se hace una evaluación de un organismo externo, por lo menos mantener una autoevaluación y que esta también sea periódica, ¿no? Referencias normativas. En este documento dice que no hay referencias normativas. Como vemos, está muy ligada con HACCP. Tenemos términos y definiciones. Para el propósito de este documento, los términos y definiciones, el ISO y la IEC, se mantienen en la base de datos de la estandarización de las páginas de web. Sí, entonces, en la plataforma tenemos ambas, sí están disponibles. Nivel aceptable, nivel de registro relacionado a inocuidad de los alimentos que no se deben rebasar en el producto terminado proporcionado en la organización. Se trabaja cuando hacemos plan de muestreos, recuerdan el AQL, el nivel aceptable de calidad, NSA. Entonces, trabajamos con eso desde que empezamos un plan de muestreo y mientras hacemos el control de la calidad de una empresa de alimentos. Criterio de acción, medición o especificación observable del monitoreo. Un criterio de acciones se establece para determinar un PPRO, se mantiene bajo control y distingue lo que es aceptable. Criterio que se cumple o se logra significa que PPRO opera según lo previsto de lo inaceptable. Auditoría. Proceso sistemático, independiente y documentado para realizar evidencias de auditoría que se evalúen de manera con el fin de determinar el grado de que cumplen los criterios de esta auditoría. Entonces, se hace la auditoría para ver los criterios de cumplimiento en cuanto a una norma, en este caso la ISO 22000, y en la industria de alimentos, la cual asegura la calidad, la inocuidad. Competencia. Capacidad de aplicar conocimientos y habilidades con el fin de resultados previstos. Conformidad. Cumplimiento de un requisito. Aumentar o mejorar el índice de conformidad de los productos es justo entre los objetivos más importantes de la aplicación de esta norma.
Contaminación, introducción o presencia de contaminantes incluidos, peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos. Tenemos los siguientes peligros, que son biológicos, químicos y físicos. Pues no tenemos que dejar que estos peligros se estén acercando o dañando el alimento. Entonces nosotros tenemos que asegurar esa inocuidad. Mejora continua, actividad recurrente para mejorar el desempeño, medida de control, acción o actividades indispensable prevenir o reducir un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos significativo a un nivel aceptable. ¿Ya? Entonces manejamos los niveles de NSA, de PTDL, que era el porcentaje mínimo de lote. Corrección, acción tomada para eliminar una no conformidad. Con este corregimos, damos por terminadas las no conformidades y vamos tratando las mejoras, ¿no es cierto? Las mejoras continuas, las correcciones, las acciones correctivas. Dice que la corrección incluye la manipulación de productos potencialmente no inocuos y por lo tanto se puede realizar en conjunto con una acción correctiva. Una corrección podría ser un ejemplo de un reproceso, procesado posterior, eliminación de las consecuencias adversas, de la no conformidad. Acción correctiva. Acción para eliminar una causa de no conformidad, prevenir una recurrencia. Si cuando recurre, cuando se vuelve a suceder, entonces nosotros prevenimos con estas acciones correctivas. Puede haber más que una causa para una no conformidad. La acción correctiva incluye el análisis de las mismas, de las causas, ¿no? Se puede hacer un análisis causa-efecto de Ishikawa, o también se puede trabajar con un Pareto para priorizar cuáles son las causas más fuertes, causas asignables. O también cuando tenemos control estadístico de la calidad, si nos pasamos de los límites de control, ya sabemos que incurrimos en una no conformidad y en un problema de operativo. Punto crítico de control. Etapa del proceso, tenemos en la que se implica medidas de control para prevenir o reducir peligro significativo, relacionada con la inocuidad de los alimentos a un nivel aceptable, a un límite crítico, define y cuya medición permite la aplicación de correcciones. Límite crítico es lo que conocemos como punto que se establecen en los puntos críticos de control y los conocemos en control estadístico cuando establecemos montos altos y montos bajos, o sea, estimamos máximos y mínimos. Y en ese rango nos tenemos que mantener en el orden de la normalidad para poder mantener un producto inocuo, para que mantener los estándares, no llegar a los límites. Información documentada. La información de una organización tiene que controlar y mantener medio que contiene. Entonces, todo tiene que ser documentado, todo tiene que ser registrado y eso nos permite asegurar la inocuidad, asegurar la calidad del producto. ¿Ya? Luego vemos el diagrama de flujo, una presentación esquemática, sistemática de la secuencia de interacciones de las etapas de un proceso. Como se trabaja bastante con la norma HACCP, entonces ubicamos los PCs para poder controlarlos y mitigarlos. Alimentos, sustancia, ya sea procesado, semiprocesado o sin procesar, en el cual está destinado para el consumo, incluye bebidas, gomas de mascar y cuáles sustancias se ha usado para manufactura, preparación o tratamiento de los alimentos, no incluye cosméticos, ni tabaco, ni sustancias que se usan solamente como medicamentos. Entonces tenemos ahí la entrada del alimento, alimento para animales, alimento destinado para el consumo humano y animales. El pienso está destinado para alimentar a los animales o a su vez a producir alimentos. Y el alimento para animales está destinado para alimentar animales que no van a producir alimentos tales como mascotas. Alimento para animales, producto simple o múltiple, ya sea procesado o sin procesar, está destinado para alimentar animales que no van a producir alimentos. ¿Ya? La entrada de este documento se distingue del término tanto
del alimento, piensa que el alimento y para animales tenemos lo siguiente. El alimento está destinado para consumo de humanos y animales, incluye piensos y alimentos para animales. El pienso está destinado para alimentar animales, a su vez, productos a alimentos. Alimento para animales está destinado a alimentar animales que no van a producir alimentos tales como mascotas. Cadena alimentaria, secuencia de etapas y operaciones de cada una de ellos involucradas en la producción, procesamiento, distribución, almacenamiento y manipulación de alimentos. Ya. Entonces, inocuidad de los alimentos, aseguramiento que los alimentos no causarán efectos adversos a la salud del consumidor cuando se preparan o consumen de acuerdo con lo previsto. Un concepto más del tema de inocuidad, de los muchos tantos que hemos trabajado. Este es referente a la ISO 22000. Peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos, agente biológico, químico o físico presente de un alimento con el potencial de ocasionar un efecto adverso para la salud. Entonces, esto también nos aprendemos, estamos viendo peligros relacionados con la inocuidad. Por ejemplo, nota entrada 1, término peligro no se debe confundir con término de riesgo. El actual contexto de inocuidad, los efectos implican una función de la probabilidad de un efecto adverso para la salud, enfermarse, por ejemplo, hospitalización, ¿cuál está el peligro específico? Nota 2. Dos peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos incluyen alérgenos y sustancias radiológicas. Nota 3. El contexto de pienso e ingredientes piensos. Los peligros pertinentes relacionados con la inocuidad de los alimentos son aquellos que pueden presentarse en los ingredientes de los peligros y que pueden transferirse a los alimentos. ¿Ya? Entonces, nota 4, contexto de los alimentos para animales, peligros relacionados con la inocuidad de alimentos, que son aquellos que se mantienen. ¿Ya? Entonces, son aquellos peligrosos para las especies animales para los cuales está destinado el alimento. Entonces, es muy importante cuando se tiene también este tipo de normas de trazabilidad y todo, también el tema de medio ambiente y cuidar que nuestro proceso, nuestro producto, no esté dañando al medio ambiente. Tenemos el lote, definida por el producto que prácticamente se ha elaborado y o procesado, empacado sobre las mismas condiciones. Sistema de gestión, conjunto de elementos de una organización que están interrelacionados e interactúan para establecer políticas. Entonces, con eso seguimos avanzando en la norma de ISO 22000. Medición, una parte muy importante en toda norma, es un proceso para determinar un valor. Monitoreo, determinar el estado del sistema en un proceso o actividad. Nota 1, determinar el estado, de ser necesario verificar o supervisar o observar cómo critica. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la no conformidad, los objetivos y cómo trabaja este sistema de inocuidad. ¿Ya? Programa de requisito operativo. Medida de control o medidas de control aplicadas para prevenir o reducir peligros significativos.
son muy aplicadas, se utilizan a nivel operativo y tratamos de reducir los peligros. Organización persona a persona de personas que tienen sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones del peligro. ¿Ya? Concepto de organización incluye todos los trabajadores independientes cuya firma. Tenemos empresa, autoridad, sociedad, organización o institución beneficiosa. Comprar externamente, establecer acuerdo mediante una organización externa realizada por parte de la función del proceso. Desempeño, la entrada del desempeño se correlaciona con los datos cuantitativos y cualitativos. La entrada del desempeño se puede relacionar con la gestión administrativa. No. Procesos, productos, incluidos servicios de sistemas de lo que es organizaciones. Política. Intenciones y dirección de una organización como las expresadas fundamentalmente a la alta dirección. Ya. ¿Dónde me quedé? PPR creo que era. Por aquí creo que era. Creo que aquí. A ver. Peligro relacionado con la inocuidad biológico, físico, químico de un alimento con el potencial de un efecto adverso para la salud. Ya se partió esta parte. Todo lo que estábamos ya más adelante. Más adelante. Creo que por aquí. Ya. Vamos con los significados que son importantes. PPR, programa de prerequisito. Condiciones y actividades básicas que son necesarias dentro de la organización a lo largo de una cadena alimentaria para mantener la inocuidad de los alimentos. Entonces, trabajamos con estos prerequisitos, con estos programas para capacitar y cumplir a lo largo de la cadena alimentaria todo lo que es inocuidad. Proceso, conjunto de actividades interrelacionadas que interactúan, se transforman en entradas o salidas. Producto, salida, que es el resultado del proceso. Requisitos, la necesidad o expectativa que establece o generalmente implica o obligatorio. Riesgo, efecto de incertidumbre. Peligro significativo, también trabajamos, ya estábamos más abajo, contexto de la organización y con su comprensión. Liderazgo. A ver, vamos. Comprensión de las necesidades y expectativas de lo que es el sistema de gestión de inocuidad y liderazgo. Es una parte importante tener un liderazgo, tener un equipo que asegure que se comprometa con el sistema de la gestión de la inocuidad. Y todo esto implica lo siguiente: asegurar la política de inocuidad de los alimentos, asegurar la integración de requisitos, asegurar los recursos necesarios para este sistema de gestión de inocuidad, comunicar la importancia del sistema de gestión de inocuidad de los alimentos eficaz y conforme a los requisitos. Asegurar el sistema de gestión de inocuidad se evalúa y se mantenga para alcanzar resultados. Dirigir y apoyar a las personas que contribuyen a la eficacia de un sistema de gestión de inocuidad, promover la mejora continua, apoyar los roles pertinentes. Política. Establecimiento de política en la inocuidad de alimentos, apropiada a propósito de contexto de la organización, proporciona un marco de referencia por el establecimiento, labor de comunicación interna y externa, que incluye el compromiso de la mejora continua del sistema de gestión.
Comunicación de la política de inocuidad de los alimentos. A las personas se les capacita, se les dice cuáles son los conceptos de inocuidad, cómo se maneja una buena práctica de manufactura, qué es un sistema HACCP y se les capacita en todos los sistemas y normas que se está aplicando dentro de la planta. La política de inocuidad de los alimentos debe estar disponible y mantenerse como información documentada. Comunicarse, entenderse y aplicarse en todos los niveles de la organización está disponible para todas las partes interesadas. Este sistema define roles, responsabilidades de las autoridades y de toda la organización en sí para cumplir con este sistema de gestión de inocuidad. La alta dirección debe asignar responsabilidad y autoridad para asegurar el sistema de gestión de inocuidad, informar sobre el desempeño, designar el equipo de inocuidad de los alimentos, designar personas con responsabilidad y autoridad definidas para iniciar y documentar acciones. El líder del equipo de inocuidad de los alimentos, asegurarse de la calidad que se establece, implementa, mantiene y actualiza este sistema de gestión. Gestión, organiza un trabajo en equipo, asegura la formación de competencias y pertinentes, informa a la alta dirección acerca de la eficacia del sistema. Entonces trabajamos con la parte luego de planificar y vamos corrigiendo cada cosa. Entonces, acciones para abordar riesgos y oportunidades. La planificación siga del sistema de gestión de inocuidad. La organización debe considerar cuestiones referidas en el apartado y los requisitos. Asegurar este sistema, aumentar los efectos deseables, prevenir, reducir los no deseables. La organización debe planificar las acciones para abordar los riesgos, los peligros y oportunidades determinados. La manera más de integrar, implementar estas acciones del SGIA, evaluar y eficar estas acciones. Las acciones que toma una organización, abordar los riesgos y oportunidades de ser proporcionales, el efecto potencial de los requisitos, el efecto de conformidad de los productos, los requisitos por parte de las cadenas alimentarias. Entonces, tenemos los siguientes objetivos del sistema de gestión de inocuidad, la clasificación y lograrlos. Deben ser consistentes en la política de inocuidad, medibles si es factible, tomar en cuenta los requisitos aplicables relacionados con la inocuidad, ser objeto de monitoreo, verificación y comunicarse, mantenerse, actualizarse y según corresponde. Al planificar lograr los objetivos, debemos determinar qué se va a hacer, qué recursos se requerirán, quién será el responsable, cómo se finalizará y cuándo se evaluarán resultados. La parte 7 es el soporte, los recursos, las generalidades. La organización debe determinar y proporcionar recursos necesarios para el establecimiento e implementación de un sistema de gestión de inocuidad. La organización debe considerar las capacidades y limitaciones de los recursos internos y la necesidad de los recursos externos. Entonces, tenemos primera parte, personas. Debe asegurar las personas necesarias para operar y mantenerse competentes. Cuando se haga asistencia a expertos externos para el desarrollo, implementación, operación y evaluación del sistema de gestión de inocuidad. Infraestructura. Con estos tema también se asemeja, se parece a la norma de buenas prácticas de manufactura, al ver todo lo que es mano de obra, todo lo que es infraestructura, lo que es ambiente de trabajo, lo que es equipos, utensilios, control del área de producción. Esas son las básicas de un BPM. Entonces tenemos todo lo que es infraestructura, terrenos, embarcaciones de edificios, equipos incluyendo hardware, software, transportación, tecnologías de información. Ambiente de trabajo, todo lo que es sociales, no discriminatorio, psicológicos, que se reduzca el estrés, que se prevenga el agotamiento, también que protege emocionalmente.
físicos, por ejemplo, temperatura, humedad, circulación, etc. Los elementos de un sistema de gestión de inocuidad se desarrollan. Ya. Las organizaciones deben asegurar que los elementos de proporcionados se cumplen. Dice. Se desarrollan de acuerdo a los requisitos de este documento. El documento el documento debe haber inocuidad de procesados de producto y la organización. Se implementa, mantiene y autoriza cuando se solicita el presente documento y se conservan con información documentada. La parte de control de procesos se establece lo que es aplicar criterios para la evaluación, selección, monitoreo y de desempeño. Asegurar la comunicación adecuada de los requisitos de cualquier actividad, cualquier acción necesaria resulte evaluación o reevaluación. Competencia. Determinar la competencia necesaria de las personas, incluidos los proveedores externos que realizan el trabajo bajo control de la organización. Determinar la competencia necesaria, las personas. Todo esto tenemos que contemplar dentro de un sistema de gestión de inocuidad. Asegurar que estas personas del equipo de inocuidad de los alimentos y los responsables de la operación de un plan de peligros sean competencias basándose en la educación. Asegurar que el equipo de inocuidad de los alimentos tenga una combinación y experiencia multidisciplinaria en desarrollo de sistemas de gestión de inocuidad, incluidos entre otros alimentos que ya han participado. ¿Ya? Cuando sea aplicable, cuando toma de aplicaciones, es siguiente. Que toda esta toma de acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar las acciones. Conservar la información, documentar todo como evidencia y la competencia. Conciencia. La organización debe asegurar que todas las personas bajo control, la política de inocuidad, los objetivos de un sistema de gestión de inocuidad, su introducción del sistema de gestión de inocuidad, y todo lo que las personas recuerden que las implicaciones de no cumplir este sistema de gestión de inocuidad. Entonces, tenemos las generalidades de qué se va a comunicar, cómo se va a comunicar, cuánto se va a comunicar, qué se va a comunicar, quién lo comunica. Comunicación externa, proveedores, contratistas, clientes, con información, todo lo que es acerca del producto relacionado con la inocuidad de los alimentos para permitir exhibir todo lo que es la exhibición, almacenamiento, preparación, distribución y uso de los productos en cadena alimentaria. Peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos que hayan identificado y se requiera controlarlos. Acuerdos contractuales, consultas y pedidos, autoridades reglamentarias y otras documentaciones que van a ampliar. Que tengan impacto y que sean afectadas en la eficacia de un sistema de gestión de inocuidad. Ya deberíamos entonces entrar al capítulo 8, generalidades, preparación de la respuesta ante emergencias, ya, manejo de emergencias como incidentes, reaccionar en la situación de emergencias reales o incidentes, asegurar que identifiquen los requisitos legales, sus reglamentos, comunicar inmediatamente, comunicar inmediatamente, tomar acciones internamente y externamente no comunicamos. Tomar acciones para reducir las consecuencias de la situación de emergencia. Poner a prueba los procedimientos de forma periódica y revisar y establecer cuando sea necesario. ¿Qué más tenemos de la norma? Estamos ya en el capítulo 8.
Etapa de peligros, permiten análisis de riesgos, de peligros, de puntos críticos. Entre ellos lo que tenemos es el cabo del análisis de peligros de este documento. De la inocuidad, alimentos puede estar recopilado mientras se actualiza. Mantener y actualizar. Requisitos legales, reglamentarios y de clientes, productos, procesos, equipos de organización, peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos. Características de las materias primas. Eso tendríamos que hacer también para caracterizar las materias primas y asegurar la inocuidad del producto. Entonces aquí tenemos las características químicas, físicas, biológicas, la composición de ingredientes formulados, por resumen sencillo. Todo lo que es composición de ingredientes, incluyendo ya. Características de productos terminados. Producto terminado, identificación similar, composición, características biológicas y químicas y físicas, vida útil de las condiciones de almacenamiento, el empaque, el etiquetado y el método para distribución y entrega. Uso previsto se debe mantener como información documentada a una persona que necesariamente se debe para que vaya a llevar a cabo la ISO. También tenemos diagramas de flujo y descripción de sus procesos, elaboración de los mismos. Ya, confirmación in situ de los diagramas de flujo. Entonces hace los diagramas de flujo, se ubica los PCCs y se mantiene control y verificación de todo el proceso y de la cadena alimentaria. La confirmación in situ tendría que ser presencial visitando la planta. Descripción de los procesos y el ambiente de procesamiento, la distribución de los locales, incluidas áreas, manipulación de alimentos, otros materiales. PPRs existentes, parámetros del proceso, medidas de control y más. Los requisitos externos, por ejemplo, autoridades legales, reglamentarias de los clientes que pueden afectar. Hacemos el análisis de peligros. Vemos la identificación, puntos de peligro y control. Ya. Evaluación de peligros. Selección y categorización de las medidas de control. Validación de la medida o las medidas de control, combinaciones de las medidas. Creamos un plan HACCP, generalidades, los prerequisitos, PCCs, PPROs, terminación de límites críticos y criterios de acción. Después de especificarse los límites críticos, PCCs, criterios de acción para los PPRO, o sea, los programas, los riesgos que se emiten, tenemos todo lo que es control. Se debe mantener información documentada de los motivos de su determinación, límites críticos PCC, debe ser medibles, la conformidad de los límites críticos debe asegurar que no rebase el nivel aceptable. Ya. Luego tenemos del sistema PSC y de los PPRO. Se establecer un sistema de monitoreo para cada medida de control o combinación de las medidas de control de PCCs para cualquier falla que se detecte. Se establece un sistema de monitoreo a cada medida, a cada control de combinación de las medidas. Las mediciones o las observaciones, ahí tenemos todo lo que es monitoreos. Nos aseguramos, tenemos responsabilidad, autoridad sobre este proceso y nos aseguramos todas las medidas sean cumplidas y el control específico de los peligros. Acciones que cuando no se cumplen los límites críticos, criterios de acción, todo lo que esto es acciones correctivas, especificamos estas acciones correctivas deben tomar de acuerdo a estos límites críticos si no se cumplen o no.
No se liberan los productos, potencialmente pueden ser no inocuos. Se identifica la causa de la no conformidad, diagrama causa-efecto, se regresan los parámetros de control, PCCs, se previene si vuelve a ocurrir. Implementación de un plan de control de peligros. Actualización de información de la relacionada al PPR y al plan de control de peligros. Ya en todo esto es necesario la siguiente información: características de las materias primas, ingredientes y materiales de contacto del producto, las características de los productos terminados, el uso previsto, diagrama de flujo y descripciones del proceso. Para el control, monitoreo, la medición, tenemos lo siguiente: calibrarse o verificarse intervalos de especificación antes de su utilización, ajustarse o reajustarse como sea necesario, identificarse para poder determinar el estado de calibración, salvaguardar contra ajustes que pueden validar el resultado de medición. Luego, verificación de los PPRs, el producto de control en proceso y tenemos las acciones correctivas. Procedamos un poco a ver correcciones. Esa parte está interesante. La organización debe asegurar cuando no cumplen los límites críticos PCCs y los criterios PPRs, los productos afectados se identifican y controlan concierte a su liberación. La organización debe establecer, mantener y actualizar la información documentada que incluya método de identificación, evaluación, corrección de productos terminados para asegurar su correcta manipulación. Cuando no se cumplan los límites PCCs, los productos afectados deben identificar y manipular los productos potencialmente no inocuos. Cuando no se cumplan los criterios PPRO, se deben realizar lo siguiente: determinar las consecuencias de la falla al respecto, determinar la causa o causas que la falla, identificar los productos afectados y manejarlos de acuerdo con la cláusula 8.94. Ya vamos a ver esa. Se debe conservar la información documentada que se describa las acciones realizadas en los procesos productos no conformes, que incluye la naturaleza de la no conformidad, las causas de ella y las consecuencias. Acciones correctivas. Estas deben incluir la revisión de no conformidades identificadas por quejas y o consumidor, reportes, la revisión de tendencias, resultados, monitoreo que pueden indicar la pérdida de control, determinación de las causas de las no conformidades, la determinación e implementación de acciones, documentación de los resultados, verificación de las acciones, manejo de productos, generalidades. Eso es lo que tenemos en cuanto a la norma. Luego tendría que ser la evaluación del desempeño. Evaluamos el cumplimiento, hacemos una auditoría interna del sistema de gestión de inocuidad. Generalidades, entramos a las salidas de la dirección y mejoras. Cuando ocurra una no conformidad y organización debe reaccionar ante la no conformidad, debe hacer ahí cuando sea aplicable. Tomar acciones para controlarla y corregirla. Gestionar las consecuencias, evaluar la necesidad de las acciones. Todo esto mediante la revisión de la no conformidad, la determinación de causas de la no conformidad, la determinación si existen no conformidades similares. Implementar cualquier acción necesaria, revisar la eficacia de esta acción correctiva, si es necesario hacer los cambios. Mejora continua. La alta dirección debe asegurarse de la organización mejore continuamente la eficacia de un sistema de gestión de inocuidad mediante el uso y comunicación, la revisión por la dirección, la auditoría interna y el análisis de los resultados de actividades de verificación. Sí, la validación, la medida de control de los procesos. Autorización del sistema. Tenemos la parte de relación con los que es HACCP, el Codex. Entonces, ya. Y cómo actúa también el HACCP, ¿no? Cada principio y qué debe hacer, ¿no? Si se hace un análisis de peligros, enlista todos los peligros potenciales, analizar y validar.
Termina los puntos críticos de control, plan de control de peligros. Si tenemos establecer los límites críticos, claro, tenemos que hacer control de calidad estadístico en su mayoría de los casos, establecer un sistema de monitoreo de los PCCs, dar seguimiento a cada PCC. Establecer acciones para correctivas de las que deben realizarse cuando el monitoreo indique que un PCC en particular no está bajo control. Si tenemos límites por encima o por debajo de los de control, tanto superior como inferior, entonces estamos viendo una causa asignable y estamos viendo que tenemos que tomar acciones correctivas porque el PCC no está controlado. Establecer procedimientos para confirmar el manejo del sistema HACCP y que éste sea eficaz. Establecer la documentación relacionada a los procedimientos y prerequisitos. Todo esto tiene que mantener registro. Entonces, ahí tenemos el contexto de esta norma de ISO 22000 y hemos visto que es muy importante y que se debe trabajar dentro de la planta. ¿Sí? Eso es. Opiniones varias, rápidamente. Bueno, vamos a ver entonces el sistema de cómo se maneja lo que es el BPM, el checklist bajo esta norma. Ya. Entonces, ahí vamos viendo bajo esta norma. Construcción de... Empezamos, como toda norma de BPM, es la parte de la edificación. Es importante, la infraestructura es la primera clave del cumplimiento de una BPM. ¿Cómo está nuestra infraestructura? Como se ve en planta, que tenemos las paredes, puertas, pisos, iluminación, todo eso. ¿Cómo se lleva a cabo? Eso es lo primero que asegura la inocuidad. Entonces, aquí tenemos las preguntas con respecto a la parte de infraestructura. Esta me parece muy interesante. La distribución interna tiene un diseño de construcción y mantenimiento tales como se faciliten buenas prácticas de higiene y fabricación. Los flujos de materiales, productos, personas están diseñados para proteger contra fuentes de potenciales de contaminación. ¿Ve? Interesante esta pregunta. ¿Cómo se la responde también? Estructuras internas y accesorios. Parte también importante que se incluye dentro de este cuestionario. Ubicación del equipo. Almacenamiento de alimentos, materiales, empaques, embalajes, productos químicos no utilizados, no usados en alimentos. Sí, el almacenamiento de alimentos es muy importante. Debemos evitar la contaminación cruzada. ¿Ya? Todas estas implicaciones muy interesantes. Entonces, ahí tenemos las siguientes preguntas sobre esa parte. Servicios de aire, agua, energía, suministro de agua. Calidad de aire y verificación. Sí, me parece esta norma un poco, esta forma de hacer el control del BPM más completa que las otras. Tenemos todas estas especificaciones, todas estas preguntas de cumplimiento, igualmente iluminación, bastante importante. Dime, Esteban. ¿Y ese check nos puede mandar? Sí, lo voy a colgar en la plataforma. Se está trabajando con un proyecto de 4º nivel. Ah, ya. Sí, por eso está contestado y aplicado. ¿No sirve? Claro, ¿O sí sirve? claro. Lo suyo sí. Ah, ya. Ok. Sí. Sino que este es bajo este tipo de norma, ¿no? Ah, ya. Bajo este tipo de norma. Lo que se mantengan los parámetros es lo importante. Como decía, infraestructura, que se hagan las preguntas de infraestructura, cómo se cumple el personal, lo que es equipos de utensilios. También cómo se mantiene el control de la producción, cómo se maneja un programa de higiene.
Entonces aquí recipientes, toda la parte de para residuos, sustancias no comestibles, es importante ver que trabaja cómo se hacen los procesos de los residuos, de las cosas que se desecha. Desagües, drenaje, una parte también muy importante, diseño higiénico. Superficies de contacto, control de temperatura, equipo y monitoreo. Instalaciones, utensilios y equipos de limpieza, mantenimiento preventivo y correctivo. Esto, por ejemplo, no teníamos en los otros checklists. Y pues una parte muy importante, se para la planta, no sabemos qué pasa, no tenemos mantenimiento preventivo, entonces ahí estamos complicados, ¿no? Entonces, mejor si tenemos esto como medida de prevención en nuestro producto. Selección de gestión y proveedores. También verifica y ve el tema de proveedores. Pues sí, aseguramos una materia prima de calidad y tenemos un producto bueno, de buena calidad. Y es prevenir la contaminación cruzada. Qué importante esta parte, ¿no? La contaminación microbiológica cruzada, la física, química y demás. Son alrededor de 180 preguntas. Según las que hicieron en esta planta, dice que tiene un 33% de cumplimiento y quieren llevarle a un 70% de cumplimiento del mismo. Entonces, todo eso va a implicar su proyecto el proyecto que están trabajando. ¿Ya? Ropa de trabajo y ropa de protección también. Estado de salud, enfermedades y lesiones. Claro, si las personas no estamos con buena salud, poco podemos ¿cómo es? Proveer inocuidad a la manipulación del producto. Procedimiento de retiro de productos, almacenamiento, vehículos transportadores y contenedores, y con eso se termina esta aplicación. Eso es, chicos. Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta, alguna participación, algún comentario? No, Inge.